José María Morelos creó el 18 de abril de 1811 la provincia de Tecpan, que estaba constituida por gran parte del actual territorio del hoy estado de Guerrero. Esta provincia fue llamada por el mismo jefe insurgente el primer territorio libre de América. Fue en este territorio en donde el generalísimo Morelos y Pavón desarrolló sus principales hazañas bélicas y en donde el 13 de septiembre de 1813, en la iglesia de la Asunción de Chilpancingo, instaló el primer Congreso de Anáhuac. También fue en Chilpancingo en donde el 6 de noviembre de 1813 se firmó el Acta de Independencia de América. Fue Vicente Guerrero Saldaña, nacido en Tixtla, hoy estado de Guerrero, quien consumó la independencia nacional. Sin embargo, el estado de Guerrero se erigió hasta el 27 de octubre de 1849. El territorio se integró con cesiones de territorio de los estados de México, Michoacán y Puebla. Esta erección fue resultado de una larga lucha encabezada por Juan Álvarez Hurtado y Nicolás Bravo Rueda, insurgentes que estuvieron bajo el mando de don José María Morelos y Pavón. Fue Juan Álvarez quien propuso el nombre de Guerrero para el nuevo estado. Guerrero posee un territorio privilegiado por la naturaleza. Está constituido por 7 regiones, que son la montaña, centro, norte, tierra caliente, costa grande, costa chica y Acapulco. Cada una de estas regiones tiene características propias, pero entre todas hacen un mosaico paradisíaco en donde se combinan playas, bosques, ríos, valles y lagos. Las tierras cultivables producen una gran variedad de alimentos y frutos. La belleza de las playas, la abundancia de grutas y cavernas, algunas conocidas internacionalmente, la paz y la quietud de los bosques y el variado pero excelente clima constituyen los motivos por lo que Guerrero es el estado con mayor afluencia turística nacional e internacional. Además, las costumbres, las tradiciones, las artesanías y sobre todo las formas de ser y de hacer de los guerrerenses establecen las condiciones para que los visitantes de todo el mundo se sientan aquí como en su propia casa. Fue en Guerrero en donde el 1 de marzo de 1854 se proclamó el Plan de Ayutla, con el que se logró derrocar al dictador Antonio López de Santana. Fue también en Guerrero en donde en 1901, con el Plan del Zapote, se desconoció al también dictador Porfirio Díaz, 10 años antes del movimiento armado de Madero. Aquí, en Guerrero, el 27 de septiembre de 1949, se descubrieron en la bellísima población de Izcateopan los restos del último emperador azteca, Cuauhtémoc. En los inicios del siglo XXI, el estado de Guerrero sigue impulsando su crecimiento y contribuyendo al progreso del país con el trabajo de sus hombres y mujeres. En sus 64,000 kilómetros cuadrados, en sus 7 regiones, en sus 81 municipios, en las ciudades y en las comunidades rurales, se canta un himno a la vida. Los guerrerenses son un pueblo unido, vigoroso, emprendedor y sobre todo, hospitalario. La época prehispánica del territorio guerrerense ha sido deficientemente estudiada. Existen innumerables zonas arqueológicas, pinturas rupestres, petrograbados que son testimonio de la riqueza cultural de aquella época. La llamada cultura mezcala en la cuenca del río de las Balsas ha sido la más conocida. La zona de La Organera, a 3 kilómetros al sureste de Xochipala, municipio de Eduardo Neri, en la región centro, es una de las zonas arqueológicas más relevantes.
está conformada por 17 estructuras de diferentes formas y dimensiones que se sitúan en torno a plazas de diferentes niveles. Teopantecuanitlán es una de las zonas más importantes del estado de Guerrero, tanto por su antigüedad como por su extensión. Está considerada como característica de la arquitectura olmeca del Pacífico. Tiene una extensión de 161 hectáreas y se localiza en el municipio de Copalillo, cerca de la confluencia de los ríos Amacuzac y Mezcala. Cuenta con un centro ceremonial que tiene un área de 5.000 metros cuadrados y está formada por un recinto, un patio hundido, un sistema hidráulico y varias tumbas. Los olmecas dejaron en Guerrero pinturas rupestres en las cuevas de Juxtlahuaca, en el municipio de Quechultenango y en Oxtotitlán, municipio de Chilapa. En las grutas de Juxtlahuaca, cuyos salones son de una belleza extraordinaria, encontramos vestigios arqueológicos y humanos de más de 3.000 años de antigüedad. Cuatro son las etnias indígenas que sobreviven en Guerrero: los nahuas, los mixtecos, los tlapanecos y los amuzgos. La población mixteca de Guerrero se localiza en la parte alta de la región de la montaña. Habitan la parte más escabrosa de la región, también la más incomunicada. Los nahuas son los más numerosos. Ocupan territorios de 36 municipios y de 3 regiones: la montaña, el centro y el norte del estado. La cultura nahua es la que más ha influido en los guerrerenses. Los tlapanecos actualmente se asientan en la región de la montaña y en los municipios de Ayutla y Tecoanapa, pertenecientes a la región de la Costa Chica. Los amuzgos se localizan en la región de la Costa Chica, en los municipios de Ometepec, Tlacuachistlahuaca y Xochistlahuaca. En la Costa Chica, la permanencia de la raza afroamericana ha logrado influir hasta en nuestros días en las formas de ser y de hacer de los guerrerenses. Podríamos hablar de cientos de miles de guerrerenses con ascendencia africana. Aquí, en el estado de Guerrero, es una realidad el hecho de que la negritud es la tercera raíz. Existe un pueblo que se llama Rhodesia. En Acapulco hay un barrio de la Guinea. Existe una playa en la Costa Chica llamada Costa de Oro y un cerro que se llama Bantú. Se cultiva aquí el llamado café Congo y también los plátanos guineos. Hay una playa famosa llamada Carabalí y las costeñas cargan con habilidad africana bultos en la cabeza con el ñagual. Pero los guerrerenses tienen influencia negra en su lenguaje diario, en su música, en su literatura, en sus creencias, en sus rasgos físicos, en sus modismos. En Coajinicuilapa, como testimonio de esta cultura, se instaló el Museo de la Negritud. Han pasado muchos años desde la conquista española. La imposición de la religión católica fue un hecho que creyeron consumado. Sin embargo, las religiones prehispánicas, a pesar de toda la fuerza y crueldad que se aplicaron para desaparecerlas,
siguieron presentes y todavía, con mucho vigor, se conservan algunos ritos. Por la fuerte presencia de la religión prehispánica en la práctica del catolicismo en Guerrero, podríamos afirmar que las religiones indígenas prehispanizaron a la religión católica. Los ritos de petición de lluvias constituyen la prueba más contundente de que las religiones prehispánicas siguen vivas en el siglo XXI. Hasta en las comunidades rurales más apartadas y pequeñas, con oraciones y cantos católicos, con cruces e imágenes de la religión impuesta, suben a sus centros ceremoniales en los que siempre han invocado al dador del agua. Una temporada abundante. Es indudable que detrás de la cruz del catolicismo siguen presentes las deidades prehispánicas. A ellas se ofrenda, a ellas se les pide que llueva y que se produzcan suficientes cosechas para sobrevivir. Los campesinos llevan al catolicismo romano a sus propios sitios, a sus propias fechas, a sus propios dioses. En Citlala, población nahua de la región centro, la petición de lluvias se realiza principalmente en dos cerros sagrados, el Citlaltépec y el Cruzco. Las ceremonias se llevan a cabo el 1 y el 2 de mayo. El cerro de Cruzco es enorme, muy alto. Las 3 cruces de la cima representan cada una a un barrio. Son 3 los barrios en los que se divide la población de Citlala. El día 1 de mayo bajan las cruces. Todo el pueblo va a recibirlas a la playa del río. Hay danzas, música, libaciones. Por la noche, las cruces son veladas en el templo de San Nicolás. El amanecer se anuncia con campanas, cámaras y cohetes, flautas y música. La subida a Cusco se realiza el 2 de mayo. Asisten los 3 barrios de Citlala y muchos hombres se visten de tecoanes o tigres que llevan como terrible arma una reata endurecida con brea y abolada en la punta como si se tratara de un mazo. Suben a las cruces que habían bajado, pero ahora adornadas con cadenas de colores y con flores amarillas. También les cuelgan piezas de pan, que en Citlala es la ofrenda más constante. A estas cruces las sacan del templo jóvenes mujeres vestidas con traje de acateca, que es, en Guerrero, el traje regional más representativo. Desde la época prehispánica y hasta hace pocos años, al empezar a subir en una playa del río, se realizaba la primera lucha de tigres, dura y cruel. Gritos de dolor se mezclaban con rezos y cantos católicos. Entonces, la pelea se prolongaba hasta la rendición de uno de los contendientes. Ahora ya no es así. Las peleas se realizan el 5 de mayo en la tarde en la plaza cívica de Citlala. Los tigres o tecuanes representan a los barrios. Los del barrio de la cabecera se unen a los de San Mateo y luchan contra los del barrio de San Francisco, que tienen como aliado al cercano pueblo de Tlaltempanapa. ¿Qué nos dirá Colacillo que conoce? Estas peleas provocan ilusiones de abundante lluvia y buenas cosechas.
En Acatlán, municipio de Chilapa, también el adoratorio prehispánico adoptó el catolizado nombre de Cruzco. También el 2 de mayo de cada año, los niños, jóvenes y adultos participan en este rito de la religión natural. En este día, los jóvenes ofrecen a la muchacha que pretenden la flor de Tomosóchil. Esta flor es la que representa al amor. Las muchachas bajan con las flores en la mano como muestra de que tienen a alguien que las quiere. También en Acatlán, vestirse de tigre y pelear es un compromiso de honor. El traje, sin embargo, es distinto al de Citlala. Es naranja con pintas negras. La cara está protegida por una máscara y las manos están cubiertas con guantes. Los golpes son fuertes, duros, aunque la protección de la máscara los amortigua. La danza llamada Cohtlatlastin es indispensable en esta ceremonia. En realidad se ha perdido su significado. Es impresionante ver al cilindro bailar en los pies de los danzantes, quienes, acostados boca arriba, demuestran verdadera destreza. En Cruzco hay una piedra puntiaguda a la que se le cuelgan cadenas de cempasúchil. Sobre esta piedra se degollan las gallinas y los pollos de la ofrenda. Olor a flores y a copal inunda el paisaje. Cohetes, música, rezos y cantos católicos rompen el silencio. Después, la comida y el mezcal abundantes. El 3 de mayo se repiten las peleas en el cerro de Cumulián, llamado también Cerro del Agua. Citlala y Acatlán están a 5 kilómetros de distancia. Sin embargo, a pesar de ser ambos de origen náhuatl, son distintos. Las diferencias se deben a su diverso origen. Citlala conserva sin modificaciones el templo católico dedicado a San Nicolás Tolentino, construido en el siglo XVI. La imagen del santo es negroide y se ubican en su cuerpo estrellas plateadas. Citlala significa lugar de estrellas. En Acatlán, el templo es de construcción reciente. La actividad económica principal es la agricultura, pero existe un gran porcentaje de artesanos. El traje de Acateca, el más representativo de Guerrero, se confecciona en esta población. Está integrado por falda bordada y huipil, también bordado. En talleres rústicos se elaboran además rebozos, vestidos, quesquenes y un sinnúmero de prendas femeninas con el bordado peculiar de Acatlán. La fabricación de velas y veladoras representa otra de las importantes actividades económicas de Acatlán. En todos los municipios del estado de Guerrero existe gran producción artesanal. En Ayahualulco se teje con gran maestría la palma para hacer sombreros, bolsas, canastas, chiquihuites, cestos para ropa. Las lacas de Olinalá, de la región de la montaña, son conocidas en el mundo entero. En Olinalá, cuya población es mestiza, el 80% de los habitantes de la cabecera viven de la artesanía. Hacen y pintan jícaras, baúles, joyeros, cajas, arcones, biombos, escritorios, comedores. Olinalá ha obtenido premios nacionales e internacionales por la calidad,
vistosidad y originalidad de sus piezas artesanales. Yo soy de un pueblito chiquito y... Tasco, en el siglo XVIII, recibió a don José de la Borda, originario de la región límite Francia-España de los Pirineos, quien hizo surgir la entonces decadente industria minera. Amigo de virreyes, altos personajes y amante del buen vestir, se rodeó de riquezas y esplendor. El aspecto del Tasco actual es prácticamente obra de don José de la Borda. Él le dio el aspecto panorámico. Regalaba a vecinos y amigos hasta la teja roja para convertir a Tasco en población artística y risueña. Su obra más grande fue la construcción del templo de Santa Prisca. De acuerdo a la tradición oral, la Semana Santa en Tasco se celebra con características especiales desde 1598. Esta celebración se inició en el atrio del antiguo convento de San Bernardino de Sena, de donde se fue nutriendo con la participación cada vez mayor del pueblo. Fue hasta mediados del siglo XVIII cuando se iniciaron las procesiones por las calles de Tasco. El templo de Santa Prisca quedó concluido en 1758. Desde entonces, la celebración de la Semana Santa empezó a realizarse en el atrio y en la plaza, hoy conocida como Plaza Borda. La incorporación de las esculturas de los santos del templo de Santa Prisca influyó notablemente en la consolidación de esta costumbre, porque las esculturas, que tenían infinidad de devotos, se convirtieron en los principales personajes de las procesiones y actos litúrgicos. La celebración de la Semana Santa en Tasco es una reminiscencia de las tradiciones españolas mezcladas con las costumbres prehispánicas. La resistencia indígena logró esta mezcla que en Tasco adquiere características especiales, provocando rituales, costumbres y ceremonias que solamente aquí se realizan. Pero Tasco es famoso principalmente por su artesanía de plata. En 1931 llegó el estadounidense William Spradlin, quien combinó su gran capacidad de diseñador con la habilidad de los tasqueños y creó una de las artesanías más admiradas. La artesanía de Tasco es reconocida internacionalmente. Decenas de comercios de platería muestran al visitante desde anillos, aretes, charolas, hasta piezas de gran valor artístico. Guerrero goza de platillos propios que le han dado fama y que están muy ligados a sus costumbres y tradiciones. La comida guerrerense es sabrosa, olorosa y atractiva a la vista. La constituyen una gran cantidad de platillos que se pueden encontrar en todas las 7 regiones. El pozole es, sin lugar a dudas, el más difundido y apreciado, y el que en cierta forma provoca el rito social más frecuente de la vida de los habitantes del estado. Hay pozole blanco y pozole verde. El blanco se ofrece en las fiestas de los santos patronos católicos, cumpleaños, aniversarios de boda, inauguraciones de casas habitación. Cualquier motivo es causa suficiente para comer pozole. Todo esto en torno de una cazuela del suculento pozole verde. La bebida que acompaña al pozole es el mezcal. La fabricación del mezcal en Guerrero es ancestral. Se produce rudimentariamente en casi todos los municipios del estado. Es una bebida de las llamadas fuertes. Es un producto del maguey mezcalero que tiene características propias. Los guerrerenses también en fiestas y celebraciones como entrada ofrecen las famosas chalupas de chilapa. Son pequeños cajetes de maíz fritos y endurecidos con manteca de cerdo,
con salsa de chipotle y carne de pollo deshebrada y cebolla. La barbacoa de chivo es también el platillo típico para celebraciones o para agasajar a los concurrentes a los actos políticos o religiosos. La cochinita rellena es propia de las costas. También el arroz blanco con frijoles y pescado. En la región de la Tierra Caliente son típicos los uchepos, las combas y el aporreadillo. Este último se acostumbra en las mañanas. Está elaborado con salsa, huevos y cecina desmenuzada. Las cajitas de arroz de Teloloapan son famosas hasta en el extranjero. También el llamado pan de muerto, que solamente se elabora a fines de octubre y principios de noviembre. El mole de Teloloapan, envasado, se distribuye en toda la República. Por cierto, en Teloloapan existe una pequeña elevación cubierta de enormes piedras que lleva el nombre de Tecampana. Es un lugar muy concurrido por lugareños y por turistas. Una enorme peña, al ser golpeada, emite sonidos semejantes a grandes campanas. Se dice que esa piedra pregona el amor y la felicidad de dos príncipes indígenas que por haberse amado fueron maldecidos y convertidos en esa piedra que canta. El Museo de Teloloapan es un testimonio de su historia, de sus tradiciones, de sus costumbres. Los diablos, con sus máscaras impresionantes y sus trajes de cuero, son reducto de una batalla ganada por miedo al más allá por los insurgentes. El 7 de febrero de 1949, el diario El Universal de la Ciudad de México destacó la noticia afirmada por Moisés Mendoza de que en la serranía de Guerrero yacían los restos del emperador Cuauhtémoc. La nota decía que en Izcateopan, en la región norte de Guerrero, un doctor llamado Salvador Rodríguez Juárez había encontrado un documento supuestamente firmado por Motolinía en el que se afirmaba que en esa población, bajo el altar de la iglesia de la Asunción, estaba sepultado el último emperador azteca. La noticia causó sorpresa porque nadie nunca se había preocupado por lo que sucedió con el cuerpo de Cuauhtémoc después de ahorcado. Solamente se sabía que fueron los indios seguidores de Cuauhtémoc quienes en secreto se habían llevado el cadáver, pero a nadie le interesó a dónde lo llevaron. Por eso, la noticia causó interés entre la población y sobre todo entre los historiadores. El Instituto Nacional de Antropología e Historia comisionó a la antropóloga Eulalia Guzmán para realizar la excavación correspondiente. Fueron días de dudas, de nerviosismo en aquel bellísimo poblado cuyas calles están empedradas de mármol, cuyas casas tienen tejados centenarios y en donde se aprecia una zona arqueológica poco estudiada. Fue el 27 de septiembre de 1949 cuando doña Eulalia sacó de la excavación la piedra labrada con la inscripción Reye e Señor Cuauhtémoc. Júbilo, abrazos, campanas al aire, lágrimas en los ojos de los habitantes del lugar. Desde entonces, Izcateopan lleva el título de Altar de la Patria. Hasta 1960, Chilpancingo, la capital del estado, era una ciudad con menos de 20,000 habitantes. Fue a partir de esa década y sobre todo en la de los 70, cuando aumentó su población por inmigraciones de guerrerenses de todas las regiones y de nacionalidades de todas partes. A partir de los años 90, Chilpancingo es considerada una ciudad moderna,
con potencial económico fuerte y con todos los satisfactores. En el centro de Chilpancingo está el edificio que alberga el Museo Regional de Guerrero. Este inmueble, monumento histórico por decreto presidencial del 20 de junio de 1986, está estrechamente ligado a la historia del siglo XX, no solo de Chilpancingo, sino de todo el estado de Guerrero. Además, es una obra artística representativa a nivel local de la arquitectura mexicana de fines del siglo XIX y principios del siglo XX. En los corredores de su patio interior, el edificio alberga murales realizados en 1950 y 1955 que narran la historia del estado. Los autores de estos murales son Luis Arenal y Roberto Cueva del Río. En la ciudad de Tixtla, en la que nació el consumador de la independencia nacional, general Vicente Guerrero Saldaña, y también cuna del ilustre literato, maestro, diplomático y militar Ignacio Manuel Altamirano, también se encuentra el mural histórico costumbrista más importante del estado, tanto por su temática como por la técnica pictórica con que fue realizado. Historias, leyendas, tradiciones, costumbres se encuentran incluidos en esta extraordinaria obra del maestro Jaime A. Gómez del Payán. Estos murales abarcan 700 metros cuadrados de las paredes de los corredores de la vieja casona, hoy convertida en Palacio Municipal. El Valle de Tixtla está bañado de colores. Estos colores se lo otorgan los innumerables sembradíos de flores y el verdor de las melgas de toda clase de cultivos. Desde la madrugada, casi siempre cubierta de neblina, el mercado de Tixtla se convierte en un mosaico multicolor con perfume de flores y con el olor de su gran variedad de quelites. Tan verdes como melguita. Chilapa. Chilapa, señorial, risueña, añosa, conserva costumbres y formas de ser que nos vuelven al pasado. Su catedral, enorme, es un monumento a la religiosidad de aquella región. Su kiosco porfirista y su altivo jardín central, enmarcado por los arcos del edificio del ayuntamiento, confeccionan un paisaje inigualable. En torno a la religión se organizan desfiles de danzas, de carros alegóricos, fuegos artificiales y fiestas llenas de folclore colorido. Cientos de danzantes, algunos interpretando danzas prehispánicas y coloniales, circulan por las principales calles, muchas veces al año. Esta es otra forma de ofrendar, de manifestar devoción. Música y baile constituyen en Chilapa el más hermoso testimonio de su fe. Tranquila. Acatlán es una de sus principales comunidades. Ahí, en Acatlán, en el lugar denominado Oxtotitlán, es decir, en el lugar de las cuevas, los olmecas pintaron el mural más antiguo que se conoce. El antropólogo norteamericano Dave Grohl le adjudica más de 3.000 años de antigüedad. En Chiepetlán, en la región de la montaña, se encuentran los códices llamados precisamente de Chiepetlán. Para los lugareños constituyen un tesoro. En ellos está plasmado el pasado indígena de la región.
Partiendo de Chilpancingo hacia Acapulco por la carretera federal, a escasos 10 kilómetros, se encuentra la población de Petaquillas. Este poblado es el inicio de la ruta turística llamada Chilpancingo Azul, que incluye los municipios de Chilpancingo, Mochitlán, Quechultenango, Chilapa y Tixtla. El nacimiento del río Azul en el lugar denominado El Borbollón, en la comisaría de Coscamila, municipio de Quechultenango, es un espectáculo natural extraordinario. El río Azul, con pozas y playas, es un balneario muy concurrido. Desde su nacimiento y a través de 6 kilómetros, año con año se realiza el tradicional mini maratón náutico que incluye todo tipo de embarcaciones ligeras de remos. Las grutas de Juxtlahuaca quedan incluidas en esta ruta turística. En Mochitlán, en el mes de julio, se realiza la festividad en honor de la que llaman abuelita, la señora Santana. El Tenextlayotili, con el toro suelto que hace correr a la gente por las calles angostas de esta población, y el Paseo del Tesoro, ceremonia nocturna enmarcada en el ritmo del teponaztle. Esta ceremonia es reducto de la época colonial y está relacionada con el encomendero Martín de Ircio. También en el mes de julio, en Quechultenango, se realiza una impresionante ceremonia de origen prehispánico. El baile del Ocosúchil, también con ritmo de teponazli, se realiza en torno a la imagen de Santiago, patrono del pueblo. Desde muchas partes del estado y de la república llegan peregrinos. La madrugada se despierta con el tan-tan del teponazle y durante todo el día miles de devotos bailan con sus ramas de ocosúchil en las manos. Las grutas de Cacahuamilpa se encuentran en el municipio de Pilcaya, a 30 kilómetros de la ciudad de Tasco. Turísticamente son las más visitadas del país. El 8 de febrero de 1881 llegó a esta caverna el presidente Porfirio Díaz, acompañado de todo el cuerpo diplomático, de los 27 gobernadores de los estados de la Federación, diputados, senadores. En total, más de 2,000 personas. El general Díaz Mori permaneció 20 días en Cacahuamilpa y realizó 5 excursiones al interior de la gruta. Durante esos días hubo conciertos, banquetes, bailes en los salones de la caverna. El compositor mexicano Juventino Rosas interpretó por primera vez el vals Carmen. Este vals lo dedicó a la señora Carmen Romero Rubio, esposa del presidente Díaz, a quien le entregó las partituras originales en el salón llamado Agua Bendita. Fueron 12 niñas de blanco quienes, en charola de plata, entregaron las notas escritas de este vals a la primera dama. En Iguala se organizó el ejército trigarante para entrar a la Ciudad de México cuando concluyó felizmente la lucha por la independencia nacional. Aquí se confeccionó la primera bandera de la nación independiente. Iguala es la tercera ciudad del estado. Aquí ondea permanentemente una bandera monumental. Entre verdes tamarindos al jardín van a pasear. En el municipio de Acapulco vive el 40% de la población guerrerense. Los ingresos fiscales allí captados representan alrededor del 70% de la recaudación estatal. Acapulco
Es, por lo tanto, el municipio y puerto más importante del estado. Desde 1565, Acapulco fue un centro de intercambio. En ese año se inauguró la ruta comercial entre este puerto y el de Manila en Filipinas. Los galeones que transitaban por dicha ruta fueron conocidos con el nombre de Nao de China. Acapulco fue llamado Ciudad de los Reyes. La Nao de China transportaba mercaderías asiáticas. Aquí se realizaba una feria con el objeto de vender estos productos, mismo que se trasladaban del navío hasta la plaza principal del puerto. La duración de la feria era por lo menos de 20 días y como máximo de 2 meses. Con la feria, Acapulco cobraba gran animación, pero concluida volvía a su vida habitual. Después, con arrieros, transportaban la mayoría de las mercancías a la Ciudad de México. En la Guerra de Independencia, Acapulco fue punto clave para las acciones del general José María Morelos y Pavón. El fuerte de San Diego es parte muy importante de esa historia y ahora representa la construcción militar colonial más impresionante. Tiene una superficie de 9,000 metros cuadrados y fue diseñado en forma de pentágono en el año de 1776. A partir del 1 de mayo de 1986, el fuerte de San Diego se convirtió en el Museo de Acapulco. Nos muestra una síntesis del rico pasado histórico del puerto. La cultura de los primeros pobladores, la conquista de los mares del sur, el comercio de Oriente, la hazaña militar de Morelos y otros aspectos relevantes sobre el sitio mismo y la ciudad circundante. El Museo Histórico de Acapulco se encuentra técnicamente instalado con una museografía avanzada. Fue en el régimen del presidente Miguel Alemán cuando Acapulco se abrió al turismo nacional e internacional. La belleza de su bahía, de sus playas, sus paisajes y su clima atrajo a millones de turistas de todo el planeta. Su evolución fue rápida. Se levantaron hoteles modestos y hoteles de lujo. Personajes famosos instalaron aquí su residencia. Empresarios, políticos y artistas de todas las naciones lo hicieron su centro vacacional preferido. Se construyeron centros comerciales, se abrieron rutas aéreas y las firmas más prestigiadas del mundo ubicaron aquí sus establecimientos y los promovieron por todas partes. Acapulco creció y se convirtió en uno de los centros turísticos más importantes del mundo. Clavadistas que vuelan. El 3 de marzo de 1989, siendo gobernador del estado el licenciado Francisco Ruiz Massieu, se inició la construcción de la Autopista del Sol que une a México con Acapulco. Esta autopista provoca mayor afluencia turística porque Acapulco dejó de ser destino de temporada para convertirse en destino de fin de semana para los habitantes del Valle de México. Sin embargo, siendo destino de playa internacional, Acapulco conserva sus barrios históricos llenos de leyendas y tradiciones. También conserva la paz provinciana que muchos visitantes anhelan. Los cuernitos de la luna coqueteaban con el sol. Iztapa es el centro vacacional de moda. La tranquilidad de las aguas marinas es acorde con la tranquilidad que se desprende del paisaje y de la vegetación que permanece verde y abundante en todas las temporadas. Iztapa es un sueño, ilusión paraíso real. Es un conjunto turístico moderno a la altura de los mejores del mundo. En Iztapa pueden practicarse todos los deportes acuáticos y terrestres. Se puede vivir sin sentir el tiempo, más bien sintiendo el tiempo pleno de vida. En Iztapa se pueden degustar platillos regionales, nacionales e internacionales.
Los centros nocturnos son de primera. Existen ahí salas de convenciones y permanentemente se presentan espectáculos artísticos de la más alta categoría. Zihuatanejo fue un pequeño pueblo de pescadores con casas de techo y palma y paredes de carrizo. Todavía, a principios de la segunda mitad del siglo XX, era el lugar paradisiaco que disfrutaban solamente los lugareños. En pocos años se convirtió en un centro de atracción turística y se transformó en una ciudad moderna, con hoteles de diversos tipos, con restaurantes de todas las categorías en los que se disfruta la cocina de todas partes, calles tranquilas, confort y mucha naturaleza. En realidad, estar en Zihuatanejo es vivir plenamente al natural. Iztapa-Zihuatanejo se encuentra comunicado con un aeropuerto internacional. Pero siendo Acapulco e Iztapa-Zihuatanejo los centros turísticos más famosos, no son los únicos destinos de playa dignos de ser visitados. Tanto la llamada Costa Grande como la Costa Chica mantienen un turismo constante, nacional y extranjero, que genera ingresos e inversiones. En la Costa Grande, la playa de Cayaquitos y Puerto Vicente Guerrero en el municipio de Tecpan. Playa, mar, río, lago y exuberante vegetación se encuentran casi vírgenes en la llamada Isla de los Pájaros. Miles, cientos de miles de aves vuelan, cantan y gritan en este pedacito de Edén. Los turistas encuentran aquí todas las posibilidades para convertirse en Adanes y Evas, en pleno siglo XXI. Los platillos que se preparan en las llamadas palapas son de un sabor inigualable. Los mariscos son frescos, recién sacados del mar, con la seguridad que otorgan la amabilidad, hospitalidad y autenticidad de los lugareños. Se puede acampar con la familia en estos pedacitos de paraíso. La Costa Grande cuenta con una carretera costera que desde Acapulco llega al estado de Michoacán. La Costa Chica se ubica entre Acapulco y Oaxaca. Esta región permaneció prácticamente incomunicada hasta la década de los 60, cuando por fin se construyó la carretera que enlazó a Acapulco con Pinotepa Nacional. En la Costa Chica existen centros turísticos como Playa Ventura, en el municipio de Copala. En Playa Ventura existen hoteles, restaurantes y todas las posibilidades de practicar los deportes marinos. En Marquelia, municipio de reciente creación, las playas Las Peñitas y la Barra de Tecoanapa son muy visitadas por el turismo nacional y extranjero. La playa llamada Punta Maldonado es de increíble belleza. En ella caminó pausadamente, buscando inspiración, el pintor Francisco Goitia, quien en los años 50 vivió en esta hermosa región de Guerrero. Guerrero es un estado de contrastes. Existe en la naturaleza exuberancia en las costas y en la sierra. Escasez en la zona de la montaña. Hay modernidad y confort en ciudades y pueblos. Pobreza extrema en muchas comunidades indígenas. Playas. Litorales. Bosques. Ríos. Montañas. Llanuras. El estado de Guerrero es privilegiado en recursos naturales. El turismo, la minería, la agricultura, la ganadería y la pesca
Son actividades que le generan seguridad económica y cimientos para hacer más brillante su futuro. La literatura, la pintura, la música, la escultura, Yo soy guerrerense, nací en este estado. la danza Adoro y todas las bellas artes se cultivan en Guerrero. Soy muy mexicano, pueden demostrarlo. La historia y mi pecho, palabra de honor. Le canto a mi tierra que ha sido bravía. Alegre y sincera, muchacho guasón. Amigo de todos, terruño querido. Venero tu ejemplo sublime y glorioso. Sangre, valor y lealtad. Yo voy a seguirlo contra los tiranos, el enemigo de la libertad. Le canto a tus héroes de miles de hazañas. El folclore tiene expresiones diversas en las distintas regiones. Las costumbres y tradiciones se transmiten y se fortalecen de generación en generación. En todo el estado hay un canto al trabajo, un canto permanente a la vida. El nuevo siglo es un reto. Existen nuevas formas de hacer por la avanzada tecnología. Nuevas formas de relación porque las distancias se recorren en menos tiempo y los sistemas electrónicos de comunicación enlazan al mundo en un instante. Nuevas formas de pensar, de sentir, de creer. Sin embargo, los guerrerenses siguen siendo guerrerenses, con la misma intensidad, porque a pesar de todos los cambios, conservan su identidad a través de sus tradiciones y costumbres. De águila suriana, soldado de mi patria, orgullo nacional.